Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. El Gobierno vuelve a constatar que el apoyo de sus socios de investidura no está garantizado a la hora de sacar adelante su agenda legislativa. Al Ejecutivo no le ha quedado más remedio que aplazar hasta después del verano la votación de una de sus medidas estrella, la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media a la semana, reducción que impulsa la vicepresidenta segunda, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Hasta ayer, en el Gobierno confiaban en convencer a Junts para que cediera en su rechazo a esta propuesta, pero no ha sido así. De momento, aunque dicen en el Gobierno que son optimistas, finalmente, en todo caso, el debate se pospone al menos hasta que abra el nuevo periodo de sesiones. Jordi Fábrega. Nuevo retraso en la tramitación de la reducción de jornada. No se debatirá la semana que viene en el Congreso, como se había apuntado, y el debate de totalidad se pospone por lo menos a septiembre. El Ministerio de Trabajo lo propone así porque cree que en el actual contexto político el debate sobre la reducción de la jornada a 37 horas y media estaría contaminado por el caso Cerdán y porque así también da más tiempo para intentar convencer a Junts de que retire su enmienda a la totalidad y apoye la medida. Los de Puigdemont siguen en contra por ahora, pero el hecho de que quieran negociar, indican fuentes de la negociación, es un avance. Pese al retraso, fuentes ministeriales sostienen que sigue siendo posible que la ley de reducción de jornada se apruebe antes de que acabe este año. Mientras esto ocurre en España, el debate económico en Francia, el primer ministro Bayrou anunció ayer un plan radical de recortes de casi 44.000 millones para atajar el gasto público a partir del año 2026. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Astre. El gobierno francés plantea congelar las pensiones, eliminar hasta 3.000 empleos públicos, recortar el gasto social y hasta acabar con 2 jornadas festivas con el objetivo de reducir la deuda que está situada en el 114% del PIB galo y así evitar la bancarrota. Je crois que c'est la dernière station avant la falaise. Esta es la última estación antes del precipicio, dijo literalmente François Bayrou en un discurso solemne en el que evocó la crisis de la deuda griega para advertir a los franceses sobre la gravedad del momento que atraviesan sus arcas públicas. Somos adictos al gasto público, dijo el primer ministro galo antes de anunciar lo que llamó un año en blanco, un año de cuentas congeladas. C'est un effort collectif qui concerne toutes les catégories de Français et cette règle Es un esfuerzo colectivo que concierne a todas las categorías de franceses, afirmó Bayrou, quien propone congelar el gasto de todos sus ministerios salvo uno, el de defensa, y quien reconocía ayer que no cuenta a priori con mayoría parlamentaria para sacar adelante estos recortes impopulares y quien afronta una más que probable moción de censura por parte de la ultraderecha. Hablando de la ultraderecha, la movilización radical prevista ayer en Torre Pacheco pinchó. Apenas un centenar de personas se acercaron a la concentración convocada por grupos ultras que llevan días alentando la caza del inmigrante en esa localidad murciana, donde sigue nuestra compañera Ruth García. Hola Ruth, buenos días. Buenos días. El ambiente de tensión continúa en las calles, aunque, como decimos en las últimas horas, parece que la situación se ha vuelto más tranquila. Eso sí, se mantiene la convocatoria de los ultras para hoy y para mañana, Ruth. Sí, no hay restos de la protesta medio gas que se vivió anoche en esta plaza del Ayuntamiento de Torre Pacheco, donde me encuentro y que está totalmente vacía. Una manifestación convocada por grupos ultras en contra de la inmigración que se desinfló, reuniendo a poco más de un centenar de personas, muchas llegadas de fuera. La tensión se centró en el centro del municipio, donde varios periodistas fueron increpados y los insultos se dirigieron principalmente a los medios de comunicación y también al Gobierno de España. El barrio de San Antonio, donde reside la mayoría de la población magrebí, permaneció tranquilo con fuerte presencia de la Guardia Civil que se mantiene también para hoy y mañana, donde está prevista nuevas concentraciones. Asociaciones sociales y líderes religiosos también trabajaron como mediadores para evitar nuevos enfrentamientos. La mayoría de los vecinos pide calma y espera que la normalidad regrese cuanto antes. A las 8 volvemos a Torre Pacheco. Ruth, gracias. Hasta luego. Es miércoles 16 de julio. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Los incidentes xenófobos en Torre Pacheco dejan 13 detenidos ya, 3 de ellos vinculados con la agresión a un vecino de 68 años, de la que hoy se cumple una semana y que desató una ola de violencia en la localidad murciana. Sí, violencia alentada a través de las redes sociales y de los pseudomedios por parte de grupos ultras como Deport Them Now, cuyo líder fue detenido ayer en Mataró por instigar esas cacerías de inmigrantes a través de canales de Telegram. Detenciones que se suman a la investigación abierta por la Fiscalía de Murcia contra el líder regional de Vox a raíz de la denuncia que plantearon varios partidos de la izquierda. Información de Miguel Ángel Campos.
El principal sospechoso de la agresión al anciano de Torrepacheco, un joven de 19 años, fue detenido en Errentería. Un juzgado de Donosti ordenó su ingreso en prisión provisional y sin fianza por un delito de lesiones. El supuesto agresor será enviado a los juzgados de San Javier, en Murcia, que son los competentes. Precisamente, la jueza de guardia de San Javier ha ordenado la libertad con cautelares para los 2 primeros detenidos relacionados con la agresión. En total, son 13 los detenidos por los altercados racistas en la localidad. Además, en Mataró, la Guardia Civil ha detenido a uno de los líderes de la organización xenófoba supremacista Deportdetnau, Deportadlos Ahora, principal instigadora a través de las redes sociales de la cacería contra el colectivo magrebí en el municipio murciano. Por otra parte, la Fiscalía de Murcia ha anunciado la apertura de diligencias para investigar si el presidente de Vox en la región, José Ángel Antelo, ha incurrido en un delito de odio por relacionar la inmigración con la violencia después de los altercados en Torrepacheco. La ministra portavoz Pilar Alegría hablaba ayer de las mentiras como combustible del odio. El odio, cuando está alimentado de mentiras, se convierte en el combustible más inflamable. Y eso provoca que también pueda extenderse con demasiada rapidez. Podría darse en otros territorios, sí, en otros lugares, sí, porque es un combustible demasiado peligroso. En la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gobernado por el PP, ha aprobado esta semana una moción en la que insta al cierre de un centro de migrantes habilitado por el Gobierno central allí en Alcalá. En el texto de la moción, el PP habla de la alarma social generada por casos de inseguridad recientes y acusa a los migrantes de tensionar los servicios públicos. El PP de Ayuso, de hecho, se adelanta a Vox y apoya abiertamente una concentración ultra convocada para este próximo sábado en esa localidad, en Alcalá de Henares. Dice el secretario general del PP madrileño que respetan las protestas de los vecinos de Alcalá porque representan, dice, el sentir mayoritario, mientras el delegado del Gobierno vuelve a advertir sobre el peligro de estos discursos de este tipo que pueden derivar, dice, en enfrentamientos como los de Torrepacheco. Radio Madrid, Javier Carrera. Los populares madrileños siguen tomando la delantera a Vox después de que el Ayuntamiento de Alcalá aprobara pedir al Gobierno el cierre del centro de acogida. Este fin de semana hay convocadas nuevas protestas como las que acabaron con varios detenidos, pero los de Ayuso, lejos de censurarlas, las justifican. Porque lo que están haciendo los vecinos de Alcalá de Henares es representar o afirmar lo que es el sentir mayoritario de Alcalá de Henares. Lo que yo pido desde aquí, por supuesto, y lo que estoy convencido que también pide la alcaldesa, es que esas manifestaciones discurran por cauces pacíficos. Alfonso Serrano, el número 2 del PP, que achaca los posibles incidentes a personas de fuera, pero en el PSOE creen que esto se parece cada vez más a lo que pasa en Torrepacheco. Que lo que está sucediendo en Murcia en estos momentos en el que hay un presidente que está pidiendo calma, que está pidiendo sosiego, serenidad, responsabilidad, y aquí en Madrid lo que estamos viviendo es el alentamiento de las manifestaciones, la promoción del hostigamiento al migrante y a colectivos absolutamente vulnerables. Es absolutamente intolerable. Es el delegado del Gobierno, Fran Martín, que cargaba en Hoy por Hoy Madrid contra esos discursos de los populares. En este contexto, el Gobierno de Baleares acaba de nombrar a un policía para dirigir el Departamento de Inmigración y Cooperación en pleno choque con el Gobierno por la llegada de pateras al archipiélago procedentes de Argelia. El nombramiento del subinspector de la Policía Nacional, Manuel Pavón, ha suscitado dudas por sus pronunciamientos pasados en los que vinculaba inmigración y delincuencia. Desde el Ejecutivo de Marga Proens defienden su perfil técnico y acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de desatender la ruta migratoria hacia las islas. Mallorca, Juan Antonio Bauza, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Es uno de los cambios tras la remodelación del Gobierno, uno de los que más polémica ha generado al cambiar inmigración, que pasa de asuntos sociales a presidencia, una consellería con mayor carga política. Manuel Pavón, nuevo director general de Inmigración, hace un mes en Es Radio decía esto. Y si los datos delincuenciales están subiendo, hay que tener en cuenta, entre otros, los factores de la inmigración ilegal. Una persona que llega aquí sin recursos económicos, ¿qué pretende que haga esa persona? ¿Que se ponga a trabajar? Si no puede, si no tiene papeles, si no se está dando papeles. ¿Que no ocupe una vivienda? Si no le están dando una vivienda. ¿Qué quieres que haga esa persona? Pues a ver, al final, muchos de ellos se ven obligados a delinquir. Que no estoy diciendo de que todos ellos sean Explicaciones del Gobierno. Portavoz del Ejecutivo es Antonio Costa, el vicepresidente. El mensaje que quiere dar al Gobierno con este nombramiento es que yo creo que hemos nombrado a una persona, señor Manuel Pavón, que es un especialista en la materia. Especialista en la materia, niega que Vox esté detrás de ese cambio. La justicia europea escuchó ayer los argumentos de las partes en 2 casos vinculados con la ley de amnistía y lo que los jueces escucharon de boca de la Comisión, de su abogado y de la Fiscalía comunitarias fue un cuestionamiento
claro del interés general que tiene la amnistía, argumentado por el gobierno español. Enviado especial a Luxemburgo, Enrique García Pozo. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Comisión coinciden en que no se ha puesto en riesgo los intereses financieros de la Unión, pero chocan en el fondo de la ley de amnistía. La Comisión Europea defiende que el interés general sobre el que se basa la ley no está justificado y que está en contra de los valores europeos. El representante de los servicios jurídicos de la Comisión, el español Carlos Urraca, habla de autoamnistía y ha defendido ante los 15 jueces de la Gran Sala que la ley responde a un acuerdo político y no al interés general. El abogado ha cerrado su intervención defendiendo que la pregunta pertinente es si conceder una amnistía a cambio de apoyos parlamentarios para una investidura es compatible con los valores europeos. Para la Comisión, decía, la respuesta es no, en un choque con el Ministerio Fiscal, que ha defendido que independientemente de que la ley permitiera la investidura, tiene un objetivo legítimo, normalizar la situación en Cataluña. Además, para el Ejecutivo Comunitario, una ley que amnistíe delitos de terrorismo no tiene por qué oponerse a las normas europeas. El Gobierno ha lanzado una oferta pública de empleo de 36.000 plazas. Implica una reducción del 9% de esos puestos con respecto a la convocatoria anterior. Y esa reducción del 9%, es lo que han criticado los sindicatos, Adela Molina. De las 36.588 plazas para funcionarios que ha aprobado el Gobierno para este 2025, un 73% son plazas de nueva creación, una cifra récord según el Ejecutivo, y casi 9.000 de promoción interna. El Gobierno destaca también que una buena parte de estas plazas, 8.851, van a ir a reforzar servicios y atención directa al ciudadano. Óscar López es el ministro de Función Pública. Las oficinas del DNI, las oficinas de la Seguridad Social, del SEPE, de la DGT, de Extranjería, del Catastro, de gerencias territoriales de justicia. La oferta se ha aprobado sin el respaldo de los sindicatos, que la han venido tachando de insuficiente. Es casi un 9% menor que la de 2024 y es la primera vez que cae la oferta pública de empleo desde el año 2020. Miguel Borra, de CESIF, incide que no va a resolver los problemas pendientes. Impedirá cubrir las bajas de los últimos años y mantiene la tasa de reposición, con lo cual seguiremos en abuso de la temporalidad. Borra ha avanzado también que van a llamar a la movilización para reclamar mejores condiciones laborales para los funcionarios y mejores servicios para los ciudadanos. Y el Ministerio de Vivienda ha acordado con la plataforma de alquileres Airbnb la retirada de los anuncios de apartamentos que no cumplan con la normativa, es decir, las que no cuenten con código de registro legal en esta plataforma. En un encuentro celebrado ayer martes en la sede del Ministerio, la compañía se comprometió a partir de agosto a trasladar de manera mensual información sobre esos anuncios que se publicitan en su plataforma. Es una información de Edu Hernández. Buenos días. Buenos días. Este acuerdo entre Vivienda y Airbnb garantiza que a partir de agosto irán remitiendo de forma mensual información sobre los pisos que tienen anunciados, incluyendo los números de registro, ya sea el estatal o el autonómico. De esta manera, los que presenten irregularidades serán retirados con una notificación previa a los dueños en la que se les dará un plazo de 10 días hábiles para corregir los defectos. Aunque si es porque se les ha revocado el número de licencia, la notificación llegará en 48 horas desde el Ministerio de Vivienda. Ahora mismo la plataforma cuenta con un único apartado para poner un número de registro, así que en los próximos días habilitarán dos diferenciados, uno para poner el nacional y otro para poner el autonómico. Y fuera de nuestro país, el presidente de Estados Unidos sigue presionando a Rusia para que ponga fin a la ofensiva sobre Ucrania. Tras haber amenazado con aranceles secundarios del 100% a Moscú, ahora Trump asegura que el envío de armas comprometido con Kiev está ya de camino, pero a pesar de ello, el mandatario estadounidense cree que Rusia está dispuesto a firmar una tregua. Putin quiere la paz, asegura Trump, y es posible que llegue antes de 50 días, en referencia al plazo que le ha dado al Kremlin para hacer efectiva esa nueva amenaza arancelaria. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En este momento saludamos en Galicia a Ainhoa Pestegui. Ainhoa, bodía. Hola, ¿qué tal, bodía? Y en Extremadura, José Emiliano Barrena. Barrena, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Muy buenas. Mira, vamos a empezar contigo en Hornachos, en Badajoz, porque esto me lo tienes que contar bien. Lo de que van a construir una super tirolina que va a costar 318.000 euros y quiere, claro, dinamizar el turismo de la zona. Yo, sinceramente, me lo pensaría, pero bueno, te lo cuento. Plan para atrevidos y aventureros. Esta localidad, Hornachos, que está en la provincia de Badajoz, va a contar dentro de un tiempo con una super tirolina. Es la más grande de la provincia bacense. Va a tener una distancia de 700 metros y el objetivo, como dices, es mezclar experiencias... 700 metros, es un ratito arriba, ¿eh? Y el objetivo es mezclar experiencias con paisajes espectaculares como los que hay aquí en Extremadura, en este caso atravesando el Valle de los Cristianos. Nos lo contaba en tiempo de Hoy por Hoy el alcalde de Hornachos, que es Francisco Buenavista.
pretendemos fundamentalmente es aunar esos atractivos naturales con unas vistas espectaculares sobre la tierra de barro y juntar esa oferta natural que ya tenemos con otro sector importante que se está moviendo mucho en los últimos años, que es el turismo de aventura. El presupuesto es ese, casi 320.000 euros, y con esta super tirolina se busca potenciar que los viajeros vengan hasta la provincia de Badajoz. Ya nos contarás, no tengo ninguna duda, Barrena, que te subirás a la tirolina. Ya veremos. El alcalde de Sanxenxo, Ainhoa, que ha sido atropellado en una ronda de control de la policía de madrugada. Sí, que no pille la tirolina, Telmo Martín. Bueno, si una está de vacaciones en Sanxenxo, que estos días se llena de madrileños, pues quizá de marcha nocturna, hay que saber que el mismísimo alcalde puede estar acompañando a la policía local en la labor de inspección así de la movida. En esas estaba Telmo Martín en la madrugada del domingo cuando resultó atropellado por un coche que daba marcha atrás, fisura en la tibia, teletrabajo y bueno, no va a poder moverse al menos en 10 días. Por cierto, el conductor dio positivo en alcohol y como os podéis imaginar ya se ha llevado la correspondiente denuncia. Evidentemente. Cierra en la vecina ciudad de Elvas, en Portugal, el restaurante que inventó el bacalao dorado y que es uno de los rincones preferidos pues, de muchos pacenses que van allí para comer. Venga, hoja y boli. Salsa, te voy a dar la receta. Bacalao desmigado con un poquito de aceite. Echamos patatas paja y un par de huevos o 3. Todo junto hace uno de los platos más típicos de la raya hispano-portuguesa en Extremadura, el bacalao dorado. Plato típico del alentejo portugués y que es noticia, como dices, porque hemos conocido que cierra el emblemático restaurante de Elvas que inventaba este plato después de 83 años de actividad. Se llama La Pousada de Santa Lucía. Es uno de los lugares donde muchos extremeños hemos ido a degustar este plato sencillo pero espectacular. Uno de los motivos del cierre pues es que lleva tiempo sufriendo algo también aquí en España la hostelería y es la falta de mano de obra, además también por problemas de salud. Más de 3 décadas que pasan a la historia, pero no hay que alarmarse porque Elvas y Badajoz continúan teniendo lugares espectaculares donde se puede degustar un buen bacalao dorado que, según detallan desde el restaurante, se ofrecía por primera vez en 1942. A que lo de ir a comer bacalao, eso no te lo vas a pensar como lo de la tirolina. Hombre, ya te digo que no. Es que periodismo de investigación, pero cuando me conviene, ¿eh, Barrena? Totalmente. Hasta luego, chicos. Adiós. Chao. Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el miércoles. Hoy Pepa Blanes nos sugiere echar una ojeada al último libro de la mexicana Cristina Rivera Garza. Es una recopilación de relatos de viajes que protagonizan mujeres libres y valientes. Cristina Rivera Garza nos propone un viaje de los que ya no se hacen. Viajar a pie, en coche, en tren, en autobús, por carretera, pisar el lugar, ver las cosas caminando, eso tienen en común todos los relatos de Terrestre. Es su vuelta a la ficción después de ganar el premio Pulitzer con una novela de no ficción, El invencible verano de Liliana, donde hablaba del feminicidio del que fue víctima su hermana. De alguna manera, Terrestre para mí es el lado B de El invencible verano de Liliana. Aquí tenemos a jóvenes más o menos por las mismas épocas que abordé, que exploré en el libro de Liliana, pero estas son las chicas que no cayeron víctimas del feminicidio. En todos estos relatos que ahora propone hay libertad de estilo, desde dos aves que viajan en autostop por un México lleno de peligros, a una mujer en un hotel de Irlanda del Norte. Son unas pajarracas que usan tenis, por ejemplo, ¿no? Que cargan sus maletas, están entre el ser humano y el ser más allá del humano, pero me ayudaron un poco precisamente para enfocar el peligro del camino. Los suyos son cuentos que invitan a la amistad femenina, al viaje como descubrimiento, nunca como turismo, y a fijarnos en la libertad de las mujeres que no siempre lo tuvieron fácil. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.